¿Qué es lo más aterrador que has visto en el bosque? Esto me ocurrió hace ya unos 10 años, una mañana que salí con 2 amigos para hacer ciclismo por un buen sendero del bosque. Lo habíamos hecho varias veces antes y nos encantaba. Ese día salimos temprano, cuando todavía la bruma flotaba entre los árboles. La idea era recorrer una vieja ruta de bicicleta que cruzaba una parte olvidada del bosque, un lugar por el que nunca habíamos pasado en excursiones anteriores. Al principio todo era perfecto, el aire fresco, el sonido de los neumáticos sobre la tierra húmeda, el sol abriéndose paso entre las ramas. Charlábamos, reíamos, íbamos a buen ritmo. El sendero era más cerrado, menos usado. Se notaba que hacía tiempo nadie pasaba por ahí. Empezamos a empujar las bicis en algunas partes por lo empinado y embarrado del terreno. Fue entonces cuando, al doblar un recodo, lo vimos. Era un claro pequeño, casi circular. En el centro, el césped estaba aplastado, como si algo pesado hubiese estado allí. Pero lo peor era lo que había al costado. Un montón de ropa rota, salpicada de lo que parecía ser sangre ya seca. A pocos metros, una mochila vieja, desgarrada. Habían marcas en la tierra, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado hacia el bosque y lo peor, un hueso que parecía una tibia. Nos quedamos helados. Nadie dijo una palabra. Solo escuché mi corazón retumbando en los oídos. No sabíamos qué había pasado ahí, pero no parecía un accidente. Lucas, que siempre hacía bromas, esta vez estaba pálido. «Vámonos ya», murmuró. Y eso hicimos. No corrimos, no gritamos. Solo dimos media vuelta, subimos a las bicis como pudimos y pedaleamos de regreso al pueblo sin mirar atrás y sin decir una sola palabra, muy asustados. Cuando llegamos al pueblo, pálidos y sudados, fuimos a la comisaría a explicar a la policía lo que vimos. Uno anotó algo en una libreta vieja y nos dijeron que lo revisarían. Pasaron semanas. Nadie nos llamó. Nadie en el pueblo mencionó nada. Nunca supimos qué pasó en ese bosque, pero estoy seguro que fue algo horrible. Era una mañana fresca, apenas pasada las 7. Salí a caminar con mi perro Max por uno de esos senderos que cruzan el bosque detrás de mi casa. Siempre iba temprano para evitar encontrarme con ciclistas o corredores. El camino era estrecho, bordeado de árboles altos y viejos, y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Max olfateaba todo, como siempre. Todo era normal, hasta que, de repente, él se detuvo en seco. No ladró. No gruñó. Solo quedó tenso, mirando hacia adelante, con el lomo erizado. Al principio pensé que sería un ciervo o algún animal salvaje. Me agaché para calmarlo, pero entonces lo vi, a unos 20 metros, entre los árboles, había algo. Parecía una figura humana, pero estaba mal. Era demasiado delgada, de piel pálida, casi grisácea, con grandes ojeras. Sus movimientos eran torpes, como si tuviera problemas para mantenerse en pie. No llevaba ropa visible, solo algo sucio cubriéndole parte del cuerpo. La cabeza ladeada, como si no pudiera sostenerla del todo. Me quedé congelada. Max soltó un gemido bajo. La figura dio un paso hacia el sendero, tambaleándose, pero no parecía consciente de nosotros. Solo vagaba, perdida. En ese instante, sentí un impulso primitivo, tenía que irme de ahí. Sin hacer ruido, tiré suavemente de la correa y empecé a retroceder, mientras Max caminaba a mi lado, tenso como un resorte. No corrí. Sabía que no debía correr. Cuando llegamos de nuevo a la parte abierta del sendero, casi hasta donde terminaba el bosque, me atreví a mirar atrás. No había nadie. Esa misma tarde llamé a la policía, por si acaso. Me dijeron que en esa zona a veces aparecían personas sin hogar, perdidas, incluso personas con problemas mentales escapadas de un centro cercano. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Aquello que vi esa mañana, no parecía simplemente alguien perdido. Todavía paseo a Max, pero ya no me atrevo a ir sola al bosque, aunque nunca más he vuelto a ver nada parecido en el bosque. Era un sábado por la mañana cuando decidí hacer senderismo por la montaña. Me encontraba en un pequeño pueblo, alejado de la ciudad, y había estado buscando escapar del estrés de la rutina. Estaba solo, lo cual en un principio me pareció una buena idea, pero al final no lo fue. El clima era incierto, nublándose a medida que avanzaba,
pero no me importó. El sendero era estrecho, cubierto de hojas caídas y ramas que crujían bajo mis botas. El aire estaba frío, pero soportable. La sensación de estar en el medio de la naturaleza era reconfortante al principio. Sin embargo, pronto comencé a notar algo extraño, no había ningún sonido. No se escuchaban aves, ni insectos, ni el viento moviendo las hojas. Solo el sonido de mis propios pasos. A medida que subía por el sendero, me di cuenta de que había algo raro en el ambiente. Era como si todo estuviera demasiado callado, como si el bosque estuviera esperando algo. Traté de ignorarlo y seguir caminando, pero una extraña sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. Cerca de una hora después, llegué a un punto en el que el sendero se bifurcaba. Normalmente, uno de los caminos me llevaría a un mirador y el otro a una zona más rocosa que siempre había querido explorar. Decidí tomar el segundo, pensando que era el momento perfecto para ver algo diferente. No tenía mucha señal en mi teléfono, y como ya era tarde, la luz empezaba a desvanecerse. Decidí que no quería perder el tiempo, así que apuré el paso. De repente, vi algo que me hizo detenerme. A lo lejos, cerca de una formación rocosa, había una mochila tirada en el suelo. No era una mochila común. Estaba abierta, y había papeles esparcidos alrededor de ella. Algo en mi estómago se tensó. Observé el lugar durante unos segundos, tratando de discernir si había alguien cerca. No se veía nadie. Nadie en absoluto. Decidí acercarme, aunque una pequeña voz en mi cabeza me decía que debía dar la vuelta. Cuando llegué, vi más cosas dispersas por el suelo, una botella de agua casi vacía, unas botas con barro seco, y una linterna encendida, aunque la luz era débil. Pensé que tal vez alguien había tenido un accidente o se había perdido, y aunque la sensación de incomodidad crecía, me sentí responsable por estar allí solo. Traté de llamar al número de emergencias, pero la señal era pésima. De repente, escuché algo que me heló la sangre, pasos. No eran pasos normales. Eran pesados, arrastrados, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia mí. Miré hacia todos lados, pero no vi a nadie. La tensión en mi cuerpo era insoportable, y mi instinto me decía que debía salir de ahí, pero me quedé, paralizado por la duda. Los pasos continuaron, acercándose más y más, y en ese momento, un grito rasgó el aire. No era un grito humano. Era algo, más animal. Alguien o algo, sin duda, estaba en esa montaña, y no era amistoso. Sin pensarlo, comencé a correr, mirando de reojo, esperando ver algo o a alguien que pudiera darme alguna explicación lógica, pero solo vi la naturaleza, como siempre. Al llegar al sendero principal, me di cuenta de algo aún más perturbador: las huellas en el barro, justo donde había encontrado la mochila, no coincidían con ningún tipo de calzado que hubiera visto. Eran más grandes, y parecían ir en direcciones confusas, como si la persona que las había dejado estuviera desorientada. Corrí sin parar hasta llegar al pueblo, y aunque logré llegar sin más incidentes, la sensación de ser observado nunca se fue. Nadie en el pueblo parecía saber de algún excursionista perdido en la montaña. No mencionaron nada de accidentes recientes. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que juraría eran pasos arrastrados cerca de mi ventana. Esto me ocurrió cuando fui unos días de vacaciones con mi pareja a un pueblo montañoso, para desconectar de la rutina y la ciudad. Una soleada tarde, mi pareja, llamado Luis, y yo decidimos hacer senderismo por el bosque. El clima era perfecto porque aunque soleado, no hacía calor. Estuvimos caminando por un buen rato por el hermoso sendero. No nos dimos cuenta del paso del tiempo hasta que empezó a ponerse el sol. Fue ahí cuando decidimos dar la vuelta y volver al pueblo, antes de que se hiciera de noche del todo. No sé si fue por sugestión, pero a medida que caminábamos por el camino de vuelta, la quietud del lugar me incomodaba como no lo había hecho antes. A diferencia de antes, no se escuchaba nada, ni el viento, ni animales. Seguimos andando durante minutos sin ningún inconveniente mientras cada vez oscurecía más a medida que el sol se ponía. De repente, oímos un sonido extraño, como si algo grande se moviera entre los árboles. Luis, siempre curioso, fue hacia el origen del ruido. Yo lo seguí, algo nerviosa, hasta que llegamos a un claro que no advertimos antes. Allí, a unos metros, vimos una figura bípeda agachada. No podía entender lo que veía, además de que la poca luz que quedaba no ayudaba: un ser grande, con piernas cortas y brazos largos.
Sus ojos brillaban con un destello amarillo, como si tuvieran luz propia. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se enderezó y avanzó hacia nosotros de manera extraña, casi arrastrándose, gritando de una forma inhumana. Sin pensarlo, empezamos a correr. Corrimos sin parar hasta llegar al pueblo, y cuando miré atrás, la figura ya no estaba. Preguntamos a los lugareños por la extraña criatura, pero nadie lo vio antes ni supieron responder qué podía ser. Obviamente, no volvimos a adentrarnos al bosque y los 2 días restantes que nos quedaban de vacaciones nos los pasamos en el pueblo y explorando en coche otros bonitos pueblos de alrededor. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Aunque Luis parecía haber olvidado todo, yo sabía que lo que vimos esa vez no era algo natural. Mi novia y yo acampamos cerca de un viejo puente de piedra en el bosque. Era un lugar aislado, tranquilo. Hicimos una fogata, cocinamos algo sencillo, y nos quedamos hablando hasta tarde. Cerca de la 1 de la madrugada, escuchamos lo que parecían risas de niños y pasos sobre las piedras del puente. Mi novia y yo nos quedamos mirándonos dentro de la tienda de campaña, con los ojos muy abiertos. Que hubieran niños jugando a esas horas de la noche era algo muy extraño. Cuando salimos con las linternas, no vimos nada. Tampoco volvimos a escuchar ninguna risa, solo los grillos y el sonido del movimiento de las hojas a causa del suave viento. Mi novia murmuró, es una broma, ¿verdad? Pero no lo era. No había ni rastro de ningún niño. Pensé que solo lo imaginamos o que solo se trataba de algún animal. Dormimos mal esa noche, nerviosos, sin entender lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, investigamos la zona, con buena luz solar. En la tierra, muy cerca de nuestra tienda, encontramos bastantes huellas que iban en todas direcciones. Eran pequeñas huellas de pies humanos, parecían de niño. Me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Recogimos rápido la tienda y nuestras cosas y nos fuimos con paso ligero. Mientras cruzábamos el puente, mi novia, que estaba asomada mirando abajo, me llamó y señaló algo. Me asomé. Metros abajo había una pelota de color azul, sucia de tierra y agujas de pino. Seguimos caminando hasta llegar al pueblo. Una vez allí preguntamos a los lugareños. Uno de ellos se rió cuando hablamos de esa aterradora experiencia y dijo algo como, ah, sí. No sois los primeros senderistas que los escuchan. No sabemos quiénes son, pero llevan tiempo en ese bosque. ¿Fueron fantasmas? ¿O solo extraños niños que vivían en ese lugar? No lo sabemos con certeza. Pero desde esa noche, cada vez que cruzo un puente, no puedo evitar mirar 2 veces. Conducía de regreso a casa después de un viaje de trabajo, cruzando una carretera secundaria en medio del bosque. Era de noche, pasadas las 11, y no había visto otro coche en más de 1 hora. El GPS mostraba una línea recta interminable, sin pueblos ni gasolineras cerca. Solo árboles a ambos lados, oscuridad y el sonido monótono de las ruedas sobre el asfalto. De pronto, las luces del coche iluminaron algo al costado del camino, una figura. Me sobresalté. Frené bruscamente. Era una persona, sola, vestida con una túnica blanca, mirando hacia los árboles. No hizo ningún gesto. No pidió ayuda. Solo estaba ahí, inmóvil. Pensé en detenerme, pero algo en mi interior me dijo que siguiera. Aceleré. Mientras pasaba a su lado, miré por el retrovisor, había más personas saliendo del bosque, todas vestidas igual, caminando lentamente hacia la carretera. El corazón me latía a 1000 por hora. Un par de kilómetros después, vi unas luces tenues entre los árboles, como antorchas. Había movimiento, sombras. Estaba aterrado y en una de las veces que miré por el retrovisor casi atropellé a una de esas personas con túnica que estaba en medio de la carretera. Giré bruscamente, esquivándolo, pero me salí del asfalto y estuve a punto de chocar contra un árbol. Fue entonces cuando los vi acercarse por el retrovisor, decenas de figuras caminando desde el bosque hacia mí, en absoluto silencio. No gritaban, no corrían. Solo venían, lentamente, con la calma de quien sabe que tienes pocas opciones. Maniobré como pude, temblando, y aceleré. Vi a varios más de ellos de pie a los lados de la carretera, observándome, sus rostros cubiertos con máscaras de lo que parecía tela negra. Conduje durante media hora sin detenerme, hasta que finalmente volví a ver luces de un pueblo pequeño. Me detuve en una gasolinera,
temblando. El empleado me miró raro cuando le conté lo que había visto. No es la primera vez que alguien llega diciendo algo parecido, murmuró. Llamé a la policía explicando lo que vi. Me dijeron que echarían un vistazo. Llené el tanque y seguí adelante, jurándome no volver nunca a tomar atajos por carreteras desconocidas. Nunca supe si la policía encontró algo, pero buscando en internet descubrí que se habían reportado sectas satánicas por esa zona. Siempre me he preguntado qué me habría pasado si me hubiesen capturado.